Nuestro programa Amanecer en el Campo a través de los 91.7 de la frecuencia modulada de Radio La Mejor. Vamos a tocar esta mañana un tema importante que es la regulación ambiental en el sector agrario. Y tenemos ya aquí en nuestra cabina y a quien agradecemos a César Reyes Silva, especialista y consultor en el manejo de residuos sólidos. Buenos días, señor Reyes. Gracias por estar aquí en los estudios de Amanecer en el Campo de Radio La Mejor. Hola, Lizardo, ¿cómo estás? Muy buenos días con toda la población de Piura. Muchas gracias por la invitación, Lizardo. Yo muy encarecidamente estoy agradecido a la invitación de ustedes para poder, quizás los pobladores de la zona Piura puedan conocer más a detalle cuál es el reglamento actual de residuos sólidos, específicamente el sector agrario, ¿no? Así es, el 14 de noviembre del año 2012 se aprobó mediante decreto supremo el reglamento de manejos de los residuos sólidos del sector agrario con la finalidad de prevenir y minimizar los riesgos ambientales, así también como proteger la salud y el bienestar de la población para generar un desarrollo sostenible en la agricultura y por ende de nuestro país. ¿Por qué es importante el reglamento del manejo de los residuos sólidos en el sector agrario? Bueno, Lizardo, mira, te comento, la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego creó justo esta normativa en el 2012 en base que existía muchos conflictos, ¿no? Y mucho desconocimiento por parte del sector agricultura, los agricultores, que desconocían cómo era un manejo eficiente de los residuos sólidos. Ante esa situación que se veía a nivel nacional, Agricultura justo en esa fecha, 14 de noviembre de 2012, sacó un nuevo reglamento, el reglamento de manejo de residuos sólidos del sector agrario, en el cual en ese reglamento se podía determinar a detalle cuál era la mejor forma eficiente para que el pequeño agricultor, mediano agricultor y gran agricultor puedan manejar de una forma correcta los residuos que generan en su actividad, no como los residuos agrícolas, residuos de inyecciones, agroquímicos y muchos. En ese reglamento mencionan todos esos puntos en el cual cómo se pueden manejar. Los objetivos entonces es tener un buen manejo de los residuos. Exactamente, ante tantas denuncias, ante tanto mal manejo, que date cuenta cuando vas a campo encuentras muchos residuos agrícolas quemados, ¿no? O quizás los residuos de los campos agrícolas incendiados, ¿no? O sea, hay mucha contaminación, mucho desinterés también por muchas empresas que no se fijan en esa normativa. Entonces Agricultura, la Dirección de Asuntos Ambientales Agrarios propuso esa normativa con el fin de que salga esta normativa y esta normativa pueda llegar a nivel nacional, ¿no? Y Agricultura justo hizo en esos tiempos, empezó a capacitar a nivel nacional en base a esta normativa para que el pequeño agricultor pueda tener conocimiento de la normativa, ¿no? Bien, entonces comencemos nosotros porque si había desconocimiento de estos manejos de los residuos sólidos, precisamente vamos a dar a conocer a nuestros oyentes, a los agricultores que nos escuchan a esta hora sobre este importante tema. ¿Qué son los planes de manejo? Mira, cada empresa, así sea pequeña, mediana o grande, tiene que tener un plan de manejo de residuos sólidos. Ahora, me dicen, hablamos de pequeña, mediana, grande. ¿Cuánto es una empresa pequeña? ¿Cuánto es mediana? ¿Y cuánto es grande? ¿No? Las tres deben tener, pero a nivel nacional, yo que he visto muchos proyectos a nivel nacional, he visto proyectos de 15.000 hectáreas, de 500 hectáreas y de 10, 20 hectáreas, ¿no? Entonces, un plan de manejo en sí es un documento, es un informe en el cual el agricultor o el mediano o el pequeño agricultor puede revisar ese plan y ver cómo va a ser su manejo en sus campos agrícolas, en sus actividades primarias, ¿no? Va a mencionar cuántos contenedores tengo que tener, un formato de registro, qué hago con mis residuos agroquímicos, qué hago con los residuos orgánicos. Es un manual, es como un manual ese plan, ¿no? En el cual los pequeños agricultores quizás los pueden tener, pero ¿quién lo exige eso? Lo exige quizás la Dirección de Asuntos Ambientales Agrarios. La Dirección de Asuntos Ambientales Agrarios quizás a los bananeros de la zona Piura, o los centros de packing de la zona Piura, o los pequeños agricultores, tienen que presentar ese documento a la autoridad competente, que es el MINAGRI, la Dirección de Asuntos Ambientales Agrarios. Ese plan, hablemos, será unas 30, 40 hojas en el cual muestra todo a detalle. ¿Ese en general o hay un plan diferente si es pequeño, mediano o grande? No, es un plan general y en ese plan general ya muestra quizás a detalle cómo es cada actividad. Tenemos quizás un plan de manejo de residuos sólidos de una empresa agrícola de 10.000 hectáreas.
recurso hídrico, más agroquímico. Eso es un plan más a detalle que se debe revisar. Aquí es un plan de manejo de residuos sólidos que quizás tiene el mismo formato, pero genera menos residuos. No es tan complicado en hacer el estudio de 5, 10 hectáreas, 15 hectáreas, 20 hectáreas, ¿no? Así es. Y en este sentido, ¿hay algún tipo de declaración para...? Sí, mira, agricultura, justo en esa normativa que salió la 016-2002 AG, muestra 3 puntos importantes que todo pequeña empresa, mediana empresa o gran empresa debe realizar. Uno son los planes de manejo de residuos sólidos, las declaraciones de manejo de residuos sólidos y los manifiestos de residuos sólidos. Como verás, el plan es un documento de 40 a 50 hojas que muestra todo lo que hace. Como lo has explicado. Exactamente. La declaración de manejo de residuos sólidos es un documento en el cual, son formatos, ¿no? En el cual el pequeño agricultor, el mediano agricultor, tiene que llenar exactamente qué es lo que hace. Pongamos un ejemplo, residuos agrícolas. ¿Qué se hace con los residuos agrícolas? En 2 hojitas. Es un formato que se menciona, que se hace, cuánto genera, a dónde se van esos residuos agrícolas. Los agroquímicos, qué se hace con los agroquímicos, dónde se van los agroquímicos, ¿no? Esos son formatos en el cual, más o menos, en una actividad agrícola podemos tener unos 6 tipos de residuos. Entonces son más o menos 6 formatos que se deben usar. Un formato para cada tipo de residuo, ¿no? Entonces, esa información lo tienen que enviar a Agricultura, a la Dirección de Asuntos Ambientales Agrarios, ¿no? Y el manifiesto es un documento en el cual tú presentas las constancias de tus residuos peligrosos. ¿Qué has hecho con los residuos peligrosos? ¿A dónde los has mandado? ¿Los incinerados? ¿Los has mandado al río? O al botadero, o si no, un relleno sanitario. Yo justo en las diferentes labores que yo cumplía en la dirección cuando yo laboraba ahí, he revisado de todos los casos en el cual he podido determinar que muchas veces los agroquímicos todos lo incendian y lo ponen en la documentación, lo manifiesto. Incendiamos los residuos de agroquímicos. Quizás, ¿por qué se da? Por un desconocimiento. Claro, una falta de información. Y capacitación, que es muy importante, ¿no? Y ahora, ¿quiénes están obligados a realizarlos, a presentarlos? Y te comento algo, Lizardo. Cuando mi función era fiscalizar a nivel nacional muchas empresas de agro, ¿no? Cuando yo fiscalizaba y tocaba la puerta a una empresa y me decían, ¿por qué a mí me fiscalizas que tengo 100 hectáreas o 50 hectáreas de campos agrícolas? ¿Y por qué no lo fiscalizas a la persona al costado que tiene 20, 30 hectáreas? Es una realidad, ¿no? Ahorita yo decía que paulatinamente las empresas a nivel nacional en el sector agrario van a tener que adecuarse a las normativas ambientales. Es un proceso paulatino, le decíamos, ¿no? Entonces, ¿a quiénes se fiscaliza? Me dicen, ¿no? esa aclaración, ¿no? ¿A quiénes se fiscaliza? Se fiscalizan en sí a todas las empresas a nivel nacional. Todos están obligados. Todos están obligados. Lo que pasa es que Agricultura, ¿cómo hace? Cada documentación que ingresa a Agricultura lo pone en su base de datos. Y en la base de datos ya vemos si esa empresa tiene un estudio ambiental, si tiene un plan de manejo, si tiene una declaración. Si no tiene esa documentación, ya se le exige, porque date cuenta, así de Lizardo, tú inicias un campo agrícola, la pregunta que siempre digo, ¿de dónde sacas el recurso hídrico? Tú sabes que para sacar el recurso hídrico, el agua, que es lo fundamental para todo desarrollo de esta actividad, necesitas un permiso especial, porque la Autoridad Nacional del Agua ni la Autoridad Local del Agua te van a regalar ese permiso. Ahora, si un pequeño quiere hacer una perforación de agua, te pide un estudio ambiental, y en ese estudio ambiental figura justo el plan de manejo de residuos sólidos. Tienes que presentar tu plan. O sea, me imagino los propietarios, la zona de Piura, quizás que están ahí, saben que tienen sus recursos hídricos y quizás a escondidas están sacando el agua y no lo quieren dar a relucir, ¿no? Pero las grandes empresas medianas ya se están alineando a esto, ¿no? O sea que son 3 requisitos fundamentales: los planes, la declaración y el manifiesto. El manifiesto, ¿no? Así son es. 3 requisitos fundamentales. Y son para todas las empresas a nivel nacional. Ahora, todas. Si hablamos de planes de contingencia de los residuos sólidos agropecuarios y agroindustriales, sí. ¿A qué nos estamos refiriendo? Mira, un plan de contingencia, que pasa que siempre ha habido incidentes, ¿no? Yo tengo un claro ejemplo en un camal. En la zona norte también fue por ahí, que no sabían qué hacer con todas las pozas de sangre y lixiviado que generaba un camal, un beneficio. Imagínate que esas pozas una poza se puede romper y agarrar y contaminar todas las zonas aledañas a los pobladores. Es un foco infeccioso. En los cuales justo se puede, tiene que haber un plan de contingencia ante eso. Entonces, todo documento tiene que tener un plan de contingencia ante cualquier accidente que pueda ocurrir en tu actividad.
Entonces, su plan de contingencia es un documento igual de 40 hojas aproximadamente, que indica toda la contingencia inmediata que tú tienes que hacer ante cualquier accidente ambiental que pueda ocurrir en tu actividad. Ahora, ¿quiénes verifican el cumplimiento de estos requisitos, de estas normas? Ya, a ver, el cumplimiento en sí, como autoridad competente en el sector agrario es justo la Dirección de Asuntos Ambientales Agrarios de Agricultura. Ese es el ente rector que fiscaliza, supervisa y evalúa todos los estudios ambientales o toda actividad agrícola a nivel nacional. Tú sabes, Lizardo, que Agricultura tiene 43 actividades que son competencia de ellos, que tenemos desde una granja de cuyes hasta un campo agrícola de 15.000, 20.000 hectáreas. Desde granjas de cerdos, camales, campos agrícolas, ¿no? Caprinos, no, todos son competencia de agricultura. Esas 43 actividades lo figuran en una lista, porque si me preguntan, ingeniero, esta actividad que es una planta de abonos orgánicos, ¿a quién tengo que reportar toda mi documentación? Porque no sé. Hay que revisar, vamos a ver si son competencias de agricultura. Si está dentro de las competencias de agricultura, sí, tienes que presentar todo eso a agricultura. Porque si no, ¿dónde lo presentarías? No, entonces agricultura tiene las competencias, 43 actividades que son de competencia de ellos. ¿No? ¿Solamente agricultura o hay otro ente? No, hay otro ente rectores, como quizás produce. Produce ya ves quizás otros tipos, como ven, producción de alimentos, o producción de un tipo de... En centro de packings, en la zona de Piura he visto varios packings que hacen producción de un tipo de alimento, quizás. Cuando ya hablamos de producción, ya es de otra competencia, es de produce, ¿no? Produce está bien enmarcado en estos temas, como campos agrícolas. Si tú quieres producir azúcar, es producción, azúcar, es produce, ¿no? Agricultura ve exclusivamente campos agrícolas. Campos agrícolas, campos de arándanos, bananos, packings, no caña de azúcar, ve netamente cultivos y muy aparte de eso ve granjas agrícolas, no granjas, vacunos, porcinos, cerdos y otros, ¿no? Pero exclusivamente son la mayor cantidad de estudios que siempre se ingresan a la autoridad competente. Así es, ingeniero. Mire, revisando aquí el reglamento, en el capítulo 3 se indica sobre el almacenamiento y prohibición de abandono de los residuos sólidos agropecuarios, agroindustriales y también de otras actividades del sector agrario. Explíquenos, por favor, a nuestros oyentes a qué se refiere específicamente. Sí, mire, lo que pasa que cuando uno ya elabora el plan, no, o bueno, muchos agricultores quizás cuando no tienen ese plan, ellos por voluntad propia elaboran un área de almacenamiento de residuos, no, pero quizás cuando elaboran sus áreas de almacenamiento de residuos, lo elaboran de una forma quizás que no cumple las condiciones técnicas para que pueda ser llamado un lugar de almacenamiento. Claro. Porque muchas veces cuando he ido a muchos fondos agrícolas, lo han puesto en una cajita, ponen sus inyecciones y lo dejan toda a la deriva. Me dicen, acá está mi área de almacenamiento, me dicen. Pero digo, puede ser un foco infeccioso, no cumple las condiciones para que sea de barra llamado un área de almacenamiento. Entonces, ¿dónde veo, en qué punto menciono cómo hacer un área de almacenamiento? ¿Qué tipo de contenedores tengo que poner? Porque muchas veces a un contenedor le ponen, una bolsa de plástica, le ponen contenedores. Claro. Entonces, es un desconocimiento que se da. Todo eso lo indica la normativa. No, la 014, la 016 de 2012 Agricultura menciona más o menos cómo debe ser un almacenamiento. Debe ser quizás en unos contenedores especiales, cerrados, no que bien claro diga el nombre, contenedor de residuos agrícola, contenedor de residuos domiciliarios. Son contenedores que quizás, como vemos en diferentes lugares, de plásticos, ¿no? Y quizás las salas de almacenamiento deben tener sus extintores, deben estar bien cercadas con piso concreto, ¿no? Para evitar cualquier contaminación que puede tener. Si hablamos quizás de un pequeño agricultor, lo puede hacer eso de una manera muy rústica, pero se ha visto de manera muy rústica, pero bien llamado un área de almacenamiento de residuos. ¿Y se cumple esto? ¿Quién verifica el cumplimiento de esto, ingeniero? Igual, lo que hemos tenido muchas veces apoyo es con la SENASA. Hemos tenido con la SENASA apoyos, ¿no? Y hemos tenido muchas veces con la DIRESA, ¿no? Que están ellos siempre a nivel nacional, pero la SENASA muchas veces informa esto, ¿no? Y nos informa cómo están viendo, cómo está avanzando el almacenamiento de los residuos, pero de verdad, te digo algo, el almacenamiento que se está dando no es eficiente, porque en el sector agrario, no, este tema es no ha sido tan desarrollado como en otros sectores, como minería, hidrocarburos. Falta mucho capacitar a la población, mucho falta capacitar a la población a nivel nacional.
¿no? Entonces, eso es uno de los puntos que de verdad yo pido al Ministerio de Agricultura que exija más capacitaciones a nivel nacional, porque de verdad los agricultores necesitan ese manejo para que podamos realizar un buen manejo en sus instalaciones, ¿no? Bien, ingeniero, estamos dialogando con el ingeniero César Reyes Silva, especialista y consultor en el manejo de residuos sólidos, en este tema importante que es la regulación ambiental en el sector agrario. Vamos a tocar este tema que es el reaprovechamiento de los residuos sólidos agropecuarios y también agroindustriales y de otras actividades del sector agrario. Quiero que nos detalle un poco de este tema, ingeniero. Sí, bueno, en las labores cuando yo justo estaba trabajando en agricultura, mi prioridad siempre fue capacitar en estos temas exclusivos, en el tema de aprovechamiento y valorización de los residuos agrícolas a nivel nacional. Yo justo en el año pasado, hace 2 años, hice exclusivamente 2 talleres muy grandes, uno en Trujillo y otro en Lima, ¿no? En el cual mencioné muy claramente cómo es el aprovechamiento, porque había un desconocimiento fatal en estos temas, ¿no? Entonces, en el tema de valorización o aprovechamiento quizás podemos considerar que se tiene que tener consideraciones porque con los residuos agrícolas tú puedes producir abonos orgánicos. Cuando tú produces abonos orgánicos, ya puedes aprovecharlos directamente a tu campo de cultivo. ¿No? ¿Qué haces tú quizás hay camales quizás en la ciudad de Piura? ¿No? ¿Qué haces con los sangre, con las vísceras o con los animales muertos que hay en un camal? Puedes producir biofertilizantes orgánicos, ¿no? Ahorita, sabiendo ahorita que la Piura está creciendo extremadamente en campos agrícolas, se necesitan muchos abonos orgánicos. Está cerca Olmos, ¿no? Los grandes proyectos que están ahí aledaños y necesitan de esta materia prima, abonos orgánicos. Y más que nada, en la zona de Piura hay muchos bananeros. Los bananeros, ¿qué producto de abono orgánico necesitan para los campos de cultivo? Ya hay una escasez de eso. Yo he visto muchos casos que abonos orgánicos desde Lima van hasta Piura, porque no hay una planta grande de abonos orgánicos que se pueda abastecer a gran mercado que Piura tiene ahorita. O sea que se está desperdiciando. Se está desperdiciando ahorita ese aprovechamiento de los abonos, de los residuos agrícolas o residuos agroindustriales que vemos, no se está aprovechando esa materia prima que puede ser de verdad muy bien aprovechado para producir abonos orgánicos. ¿Y por falta de tecnología, de un buen es una parte técnica, infraestructura? Puedes tener una área, quizás un área de media hectárea, 1 hectárea, ¿no? Y ahí tranquilamente puedes hacer tu compostaje o producir fertilizantes orgánicos a través de los diferentes tipos de residuos orgánicos que se genera en la zona de Piura. Tranquilamente se puede hacer. Imagínate, en la zona de Piura justo he visto que hay pocas empresas que venden fertilizantes orgánicos. O cuando yo he ido a supervisar a las empresas, nadie quizás hace este aprovechamiento, nadie casi lo hace. Son unas que otras empresas que hacen esta valorización, ¿no? Pero por eso todos los ganaderos quizás que que necesitan este producto orgánico, todos sus productos lo traen desde Lima. Entonces, hay un aprovechamiento exclusivo de estos productos, ¿no? Quizás alguien que puede aprovechar esto, formar una empresa, o quizás estos pequeños agricultores que puedan juntar como asociación, ¿no? Porque en esta zona de Piura hay muchas asociaciones y que todos se digan, vamos a juntarnos orgánicos en este punto y vamos a producir abonos orgánicos, porque es sencillo producir la producción de abonos orgánicos, ¿no? O de biogás o de fertilizantes orgánicos, con las materias primas que ellos mismos generan. Entonces ya sería como un circuito cerrado. Así es. Y aprovecharías por completo eso. Es un punto importante esto de los abonos orgánicos, ingeniero, que no vamos a desperdiciar este tema y lo vamos a tocar seguramente en otros programas, queda apuntado en la agenda. Y hablando de estos residuos sólidos, residuos agrarios, también es importante el traslado, ingeniero. Sí. ¿Quiénes se encargan de este traslado de estos residuos? Mira, la normativa de agricultura que se sacó en el año 2012, que quizás muchos lo habrán leído al menos así a la volada, menciona bien claro que el transporte de residuos agrícolas exclusivamente tiene que ser transportado por una empresa registrada de residuos sólidos, una llamada EPS, ¿no? Entonces, cuando quizás estas pequeñas empresas, medianas empresas o grandes empresas o pequeños agricultores querían trasladar sus residuos agrícolas
¿no? Hablamos de residuos agrícolas exclusivamente, ¿no? Que lo querían transportar hacia un punto. La normativa en el 2012 decía que debe contratar a una empresa registrada ante Digesa para que pueda hacer esa gestión. Pero cuando estos agricultores querían contratarlo porque querían cumplir, eran precios exorbitantes en el transporte de estos productos. Claro. Y no se ajustan mucho. Se escapaba de la economía. Se escapaba de la economía para transportar una materia prima que por años ellos lo han llevado en sus diferentes instalaciones que han tenido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El transporte en el 2012 estaba normado bajo ese esquema hasta el diciembre del año pasado, que justo el MINAN, como autoridad ambiental a nivel nacional, y gracias a los aportes que yo di en este tema exclusivamente, fue que se salió la nueva normativa del tema de residuos sólidos a nivel nacional. O sea, el MINAN propuso como autoridad competente a nivel nacional, propuso esa normativa que todos los residuos ahora agrícolas, exclusivamente, si hablamos de este tema, pueden ser transportados de la forma más conveniente, pero que no sea una empresa registrada como EPS, como ECR, registrada por Digesa. Ya no. O sea, si yo tengo un camión bien condicionado, no puedo transportar mis residuos agrícolas, porque antes la normativa mencionaba que tiene que hacerlo por un camión registrado en tal empresa, y los precios exorbitantes de 5.000, 10.000 soles para transportar residuos agrícolas. Ahora lo puede hacer cualquier camión, siempre y cuando esos productos, te digo, Lizardo, tienen que ser llevados a valorizar. O sea, tú no puedes transportar la sangre, ya me llevo la sangre, claro, y me lo llevo a un río a botarlo. O sea que se tendría que diferenciar algo de estos residuos tóxicos o peligrosos. Exactamente, ¿no? Los residuos tóxicos peligrosos siempre tienen que ser o llevados quizás a un relleno de seguridad. Tienen que quizás por el riesgo de la salud y ambiental que puede tener estos residuos peligrosos, ¿no? Pero los residuos no peligrosos, agrícolas, sí pueden ser transportados bajo esta modalidad. Y es una norma que ha sido, como usted dice, modificada, la del 2012, recientemente, el año pasado. Sí, es correcto. El MINAN lo propuso en diciembre del 2017, porque ya la normativa de residuos sólidos ya viene del año 2000. No, son muchos años que siempre hemos estado guiándonos, se está guiando la normativa bajo una normativa de hace casi 18 años aproximadamente, ¿no? Entonces ya ha habido un desfase en todo eso. Entonces, ahorita esta normativa del MINAN ha propuesto que ya se ha visto en la actualidad los diferentes casos que hay a nivel nacional, que ya se ha adaptado exclusivamente a estos temas, ¿no? Que los transportes de residuos lo pueden hacer directamente bajo esta modalidad, que promueve mucho el tema de valorización. El MINAN, como autoridad competente a nivel nacional, porque es más que agricultura, ¿no? Promueve mucho el tema de valorización. Date cuenta, Lizardo, que ahorita con el cambio climático, el MINAN, ¿qué dice? El MINAN se ha comprometido a algo. El MINAN se ha comprometido a disminuir los gases de efecto invernadero. Y cuando yo estaba en agricultura me decían, a ver, ingeniero, agricultura, ¿qué está haciendo para disminuir los gases de efecto invernadero? ¿Qué está haciendo con lo quema de los cañas? ¿Qué hace con lo quema? ¿Están apareciendo abonos orgánicos? Porque tú date cuenta, todo producto que generas quemas o haces un tipo de mal manejo te genera gases de efecto invernadero. Así es. Entonces el MINAN ha dicho, no, agricultura, usted tiene que ya alinearse. Difunda más este tema. Entonces la normativa es bien claro, promueve ahora que tiene que hacer valorización, aprovechar esos residuos agrícolas. No, ya no es que ya lo agarro y lo boto a los campos de cultivo. Así es, y justamente de ello, ingeniero, ya antes que nos gane el tiempo, hemos estado hablando del traslado de estos residuos sólidos agrarios, y también ¿a dónde se trasladan? ¿Hay plantas de tratamiento necesarias en nuestro país? Mira, plantas, vamos a hablar de dos tipos, de una planta y disposición final, hablemos exclusivamente, ¿ya? Quizás un residuo orgánico, su disposición final puede ser tranquilamente una planta de valorización, una planta de tratamiento o valorización de residuos. A nivel nacional, yo lo que tengo conocimiento, hay pocas plantas a nivel nacional, muy pocas plantas hay. Si quizás un pequeño agricultor, mediano agricultor no quiere tratar sus abonos orgánicos, pero quiero mandarlo a una planta de abonos orgánicos para que lo puedan aprovechar, no existe eso. Pocas empresas son las que aceptan esos tipos de productos, pocas, ¿no? Entonces, en sí no hay. Y otro tema es el tema de la disposición final de los residuos, ¿no? Es el tema de disposición final de los residuos en el cual tienen que ser llevados a un relleno sanitario o un relleno de seguridad. Y por la zona de Piura, creo que allá en La Libertad, en Piura hay, porque imagino, en Piura Tumbes están quizás las grandes petroleras, que por las petroleras, las grandes empresas han ido hasta esa zona a habilitar rellenos sanitarios de seguridad
porque quizás ese mercado de hidrocarburos sí ha puesto que se implementen estos rellenos sanitarios, pero cuesta, obviamente, Claro. ¿no? Pero las empresas pueden disponer sus residuos peligrosos en esos lugares, sabiendo que está cerca, porque hablamos que Piura Tumbo está cerca, pero si quizás vemos de Iquitos que lo llevan hasta Piura, los costos logísticos son ya muy altos, ¿no? Pero yo siempre lo que se promueve es que los orgánicos tienen que ser valorizados y aprovechados y producir un producto, bien claro queda eso, y los residuos peligrosos llevarlos a un relleno de seguridad, ¿no? Porque no hay quizás mejor instalación que pueda disponer de esos residuos. ¿Y qué pasa si no se cuenta con en la zona donde se trabaja para trasladarlo? Sí, ¿No? yo he visto casos así que de verdad no hay relleno de seguridad. ¿Cómo así? Mira, ahí eso es un vacío que existe por parte de Agricultura, porque obviamente si la normativa bien claro lo menciona, ya y no se ajusta a las realidades que se ve, se tiene que más o menos considerar ahí tomar criterios técnicos en el cual te puede decir que lo almacenen al menos por 2 años, un año, lo almacenen todos sus residuos peligrosos hasta que quizás puedan conseguir el financiamiento y poderlo mandar a un relleno de seguridad. No le pido que lo haga cada mes, como muchas empresas lo hacen cada 15 días, cada 20 días o cada mes, pero si en este caso no se puede, al menos tiene que tenerlo bien acondicionado hasta que llegue un momento que lo puedan ya mandar a un relleno de seguridad. No, yo no promuevo nunca que lo manden a un botadero de basura, porque hay botaderos a nivel nacional. ¿Y quién fiscaliza eso, ingeniero? Mira, la autoridad que fiscaliza es el área de fiscalización ambiental de la Dirección de Asuntos Ambientales Agrarios y Agricultura. Es el ente rector que fiscaliza a nivel nacional, fiscaliza a unas 70 o 80 empresas a nivel nacional y muy aparte de eso, fiscaliza a las denuncias ambientales que llegan, porque por la zona Piura existen muchas denuncias ambientales. ¿Y quién va a esas denuncias ambientales? El fiscalizador ambiental del Ministerio de Agricultura. Él va exclusivamente a esos puntos a encontrar cuál ha sido el motivo de causa de esa denuncia, ¿no? Porque muchas veces han sido por denuncias del mal manejo de agroquímicos, mal manejo de inyecciones, mal manejo de residuos. Muchas veces han sido por esas causas las denuncias que han llegado, ¿no?